Buenas. Hoy, en nuestro capítulo del año 2, este es el último capítulo antes de que empiece la serie de ferias y fiestas que va a empezar con el Festival del Mono Núñez, en donde vamos a hablar del Iberoamericano de Teatro, vamos a hablar del Festival de San Pelayo, el de Oveja Sucre, de la Feria de las Flores, de la Feria de Manizales, del Petronio. Bueno, eso se viene, grandes festivales y ferias y fiestas en estas épocas. Así que estos capítulos que hicimos del año 2, que los hicimos con la crisis de los misiles, con El Padrino, con el Titanic, con las Malvinas, este tiempo del año 2, lo vamos a dejar aquí en este momento, no definitivamente, sino aquí en este momento, con un hecho que le gana a todos. Porque este hecho es absolutamente trascendental, es el primer hecho que va a transformar el mundo globalmente. Es el primer hecho que va a generar la posibilidad de que exista un mundo atlántico, de que se expandan los universos de la narrativa de los europeos, al encontrarse con algo que ellos no podían siquiera concebir, que no estaba ni en su más salvaje imaginación. Es el encuentro de los europeos con lo que ellos van a llamar América, con Abya Yala, con nosotros. Los europeos lo llaman el descubrimiento de América porque ellos, a todo lo que ellos ven por primera vez lo descubren y a todo lo que por primera vez hacen lo inventan, aunque ya está inventado. Sí, o sea, ya la imprenta la inventaron los chinos y la pólvora y el papel y muchísimas otras cosas, pero los europeos en su visión del mundo nombran, designan cuando por primera vez entran en contacto con. Entonces, esto que ellos llaman el descubrimiento de América, que nosotros lo llamamos el encuentro de dos mundos, va a ocurrir exactamente hace 530 años. Y es el hecho más significativo del año 2 porque realmente va a cambiar toda la percepción del mundo como está. Entonces, los europeos van a crear una revolución de las navegaciones y de las exploraciones porque hay una gran cantidad de recursos que ellos no poseen en sus tierras y que necesitan para su forma de vida. Ese es un poco la escasez y no la sobradez lo que los hace a ellos darle la vuelta al mundo. Es porque necesitaban los condimentos para conservar los alimentos, necesitaban muchísimas nuevas especies de plantas que no tenían ellos, recursos y materias primas que no poseían ellos. Entonces van a empezar una ruta de exploraciones que es en sí misma una revolución y que es hija de la revolución científica, porque ya aparece en el momento en que se anchan los horizontes de lo que era el mundo. Ellos tenían un mundo que en los mapas representaban con un círculo y una T en la mitad. El mapa de hoy T. En ese mundo que ellos tenían, era redondo, eso no, la redondez de la Tierra ya la teníamos clara, ya Eratóstenes la había calculado con altísima precisión en la Grecia antigua. Incluso uno ve en museos en Alemania un mapa mundi redondo sin la masa continental de América, lo que nos da una sensación muy rara siendo uno de este continente, cómo eran ellos antes de que nosotros quedáramos en sus mapas y en sus representaciones del mundo. Entonces ellos tenían este mapa de OT, para ellos África, Asia y Europa no solamente estaban conectadas por los mares y por las penínsulas, sino que eran distancias que ellos habían recorrido y cuyas civilizaciones ellos tenían en su radar, en su esfera del mundo. Y entonces, en esa medida,
todo aquello que ellos deseaban, que querían, de lo que carecían, era como una quimera lejana que quedaba en Oriente. Todas las rutas maravillosas estaban en Oriente, y el hecho de que los viajes inspiren a los viajeros, porque las crónicas de viajes van a generar un fenómeno maravilloso, y es que quienes leemos las crónicas de viajes queremos viajar. Y quienes nos escuchan viajando quieren viajar porque nos escuchan viajando. Es toda una reverberación del deseo de conocer lo que hay más allá de los horizontes en que uno ha nacido. Entonces, en esa medida, los viajes de Marco Polo tuvieron una incidencia fundamental en la imaginación de Colón, que quería viajar más allá de sus horizontes y en cuya empresa de navegación no creía nadie que fuera serio. O sea, no le creían los portugueses, no le creían los venecianos, no le creían los genoveses. Nadie que hubiera navegado realmente le paraba bolas a eso, porque no tenía mucho sentido, era una distancia demasiado grande para llegar por ese lado hasta Oriente, hasta Catay y Zipango, que era como se le decía entonces a la China y al Japón, que según los viajes de Marco Polo era donde estaba todo el oro del mundo y toda la quimera. Entonces no le paraban bolas porque no les parecía plausible hacer un viaje así de grande y lograr llegar al otro lado. Por eso no le paran bolas ellos, y por eso le paran bolas los españoles, que están tratando de no quedarse atrás del enorme avance portugués de la escuela Sagres y de todo lo que había pasado desde Enrique Navegante por un lado, y por el otro lado el hecho de que Isabel tuviera la autonomía sobre su reino. Era una biarquía, porque eran Castilla y Aragón. Por eso decían tanto monta tanto Isabel como Fernando. Es decir, ella podía tomar esa decisión sin consultarle a él, y la tomó. Y ellos se ponen de acuerdo en invertir en una empresa de navegación, la más loca y desatinada, donde ningún otro le hubiera dado un peso, pero ellos le invierten a esa posibilidad, y ella le invierte a eso, a ver si de pronto le suena la flauta, y le sonó, por motivos completamente ajenos a la imaginación de cualquiera. Entonces ellos tienen una información del mundo que proviene de lo que conocen, de las plantas que conocen, de los animales que conocen, de la orografía, de la geografía que conocen. Y ellos están esperando encontrar una mezcla de quimera, porque vienen llenos de cantidades de ilusiones, de grandes cantidades de riquezas y de grandes cantidades de recursos para sus proyectos, y con una visión del mundo que es la que ellos tienen y en ese momento. Pero pasa algo que es completamente inimaginable, y es que ellos van a llegar a un lugar que no tienen ni idea que existe, y ese lugar al que van a llegar es un lugar antiguo, habitado hace muchísimo tiempo, y cada vez descubrimos que hace más. Pero como ellos lo ven por primera vez, lo van a llamar el Nuevo Mundo, porque ellos se consideran un mundo muy antiguo, que lo eran, y este mundo lo acaban de ver. Entonces, como lo acaban de ver, lo van a llamar el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo es bien antiguo. Nosotros hace rato que estamos acá, pero ellos nos ven por primera vez. Y desde su lógica, para ellos, el vernos por primera vez es descubrirnos, porque no sabían que existíamos. Por eso le ponen a este tema el descubrimiento de América. Entonces hay una crónica del 11 de octubre de 1492. Después del sol puesto, navegó su primer camino al oeste. Andaron 12 millas cada hora, y 2 horas después de medianoche andarían 90 millas, que son 22 leguas y media. Y porque la carabela Pinta era más velera, iba delante del almirante. Halló una tierra e hizo las señas que el almirante había mandado. Esa tierra vio primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana, puesto que el almirante, a las 10 de la noche, estando en el castillo de la popa, vio lumbre, aunque fuese cosa tan cerrada que no quiso afirmar que fuese tierra.
Entonces ellos empiezan a contar las historias, la parte que faltaba de la tierra es lo que ellos van a encontrar, y ellos están esperando encontrar más cantidades de lo mismo pero más bonito, pero no se van a imaginar. Además, si usted va a llegar por las islas del Caribe al Istmo de Panamá, usted no se puede imaginar, a partir de la estrechez del Istmo de Panamá, que en la parte de arriba hay una masa de tierra enorme, que es América del Norte, y que en la parte de abajo hay una masa de tierra enorme, que es América del Sur. En la idea de América, por eso mismo, porque es tan difícil de imaginar que había un hemisferio nuevo, va a tardarse mucho en llegar a acuñarse como tales. Cuando ya empiezan a hacer la cartografía de norte y sur, es cuando ya se enteren a dónde llegaron. Pero pasa mucho tiempo antes de que ellos puedan darse cuenta de la dimensión de lo que acaban de encontrar por primera vez. América como tal, como ellos la llamarían, Abya-Yala, ahora la llaman por un vocablo Kula, existía hace millones de años y tiene una particularidad. Hace 3 millones de años surgió el Istmo de Panamá. El Istmo de Panamá es lo que hace que América exista como tal, porque sin Centroamérica y sin particularmente el Istmo de Panamá, no sería un continente. Serían 2 enormes bloques de tierra flotando en el océano, que no se encontrarían probablemente, pero es el Istmo de Panamá lo que nos hace América. Por eso es tan importante. Ellos van a llegar por todo un país, lo que será casi un país de agua, como diría García Márquez, que sería el Caribe. Entonces ellos van a llegar allá con todas estas historias y no van a entender lo que van a ver, no van a entender de ninguna manera. ¿Y por qué no lo van a entender? Porque es que esto es inconmensurable. Eso es un pedazo de tierra enorme que está rodeado por 2 océanos gigantescos. Aquí había llegado Eric el Rojo. Sí habían llegado los vikingos 500 años antes a Vinland, en Canadá, pero ellos no llegaron con una idea de establecer un asentamiento duradero en Vinland. No particularmente, sus condiciones tecnológicas eran muy parecidas a las de los pueblos que se encontraron en ese momento. No existía, digamos, como una condición bélica que les diera alguna superioridad sobre los pueblos originarios de allá. No van a convertir ese asentamiento en una permanencia de la cultura vikinga. Sin embargo, llegaron allá y están, eso está comprobado. Y también se habla de muchos otros, pero no tenemos comprobado sino ese 500 años antes. Entonces resulta que ellos se van a encontrar, estos europeos, se van a encontrar con un continente que tiene 43.316.000 kilómetros cuadrados. Es la segunda masa de tierra más grande del planeta. Cubre el 8% de la superficie total del planeta y el 28% de la tierra emergida, es decir, lo que no es agua. Tiene esas 2 enormes masas de tierra en América del Norte y América del Sur, y está rodeado por los 2 más grandes océanos, por los cuerpos de agua más grandes, y está comunicado con el resto del planeta. Después esos océanos serán la manera como se comunique con el resto del planeta y son los que van a crear toda la cultura del mundo atlántico. En el Caribe era donde estaban los pueblos caribes y taínos, por eso los van a llamar así, caribes y taínos, y ahí es donde están las tortugas marinas. En el Caribe es donde dice Gabriel García Márquez que hay un continente en América Latina que no es de tierra sino es de agua, que es el Caribe, que llaman el maritorio. Pregúnteles a la gente de San Andrés, Providencia y Santa Catarina de dónde son. Ellos son de un maritorio y ellos viven en el agua, junto con toda una riqueza de Cuba, de Haití, de la Dominicana, de Aruba, Bonaire, Curazao. Eso es un universo diversísimo que va a ser el escenario de las confrontaciones más grandes de todos estos imperios.
Entonces ellos se van a encontrar con este mundo que los cunas llaman Abya Yala, que significa tierra de sangre vital. En este mundo hay unas cordilleras como arterias de esta sangre que son las cadenas montañosas más importantes del planeta. En el norte están las Rocallosas, la Sierra Madre, en el sur de América, y abajo la cordillera de los Andes, el Cóndor y los pueblos serranos. Y la cordillera de los Andes es como una espina dorsal del continente. Y hay montañas nevadas y volcanes al norte y al sur. Está el Popocatépetl, el Colima, el Turrialba, el Galeras, el Chimborazo, el Ávila, el Cotopaxi, el Miti-Limani, el Aconcagua, que es del más alto. Son algunos de los nombres de estos grandes nevados y cordilleras y grandes picos. Está el macizo brasileño y está el escudo guayanés, que es el que tiene los tepuyes, estas formaciones particulares altísimas de tierra que no forman parte de un sistema montañoso y que se elevan a enormes alturas y que tienen unas particularidades geológicas increíbles, que es de lo que es Chiribiquete. En la gran llanura venezolana estarán estos tepuyes maravillosos como el del Ángel, y todo eso se llama el escudo guyanés. Eso es bien antiguo, muy antiguo. Y separado de los Andes se encuentra el complejo montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es considerado el macizo montañoso más grande ubicado cerca del mar, porque se eleva abruptamente en las costas frente al mar Caribe a una altura de 5.775 metros. Los europeos no tienen esta referencia. Lo más parecido a esto era el Himalaya, en el Asia profunda, pero eso para ellos era de todas maneras una cosa muy lejana. Entonces ellos no tienen estas alturas en su orografía. No, estos picos no los tienen ellos allá, y no tienen estos ríos. Entonces los ríos, que son lo más alucinante, son corrientes de agua que salen de las lomas y que se empiezan a meter en todos los lugares del continente, mezclando el agua dulce con el agua salada. Eso tampoco se lo imaginan. Son ríos absolutamente impresionantes. Y son al norte el Mississippi, el Colorado, el Missouri, el Río Grande, el Yukon y el Mackenzie. Y en el sur están el Amazonas, que contiene en sí mismo más agua que el Nilo, que el Yangtze y que el Mississippi juntos. Es la quinta parte de agua dulce en estado líquido de todo el planeta. Eso para imaginarse que eso no era un mar con una desembocadura de 150 kilómetros por Belém de Pará, recorriendo el continente como ellos lo recorren. O el Río de la Plata, que es el más ancho del mundo. Eso uno lo ve volando por la Argentina. Cuando uno va saliendo de la Argentina hay una franja enorme, eso son como 20 minutos volando, antes de que uno vea la desembocadura del Río de la Plata en el mar, y el cambio de colores que le muestra a uno la grandiosidad del Río de la Plata. Y el Paraná es el segundo río más largo de América del Sur. Nace en la confluencia del Río Grande y el río Paraíba. El Orinoco, que es uno de los más importantes en América del Sur y tercer río más caudaloso del mundo. El primero más caudaloso en proporción a su largo recorrido es el Atarato. Y está el São Francisco. Estos ríos no se pueden imaginar, imagínense ellos tratando de entender las cataratas de Foz de Iguazú, tratando de entender el Magdalena, que es el río que atraviesa todo en nuestra historia y que desemboca en el Caribe y entrelaza todo este país. Esto tiene ecosistemas únicos, como los grandes lagos, los Everglades, los arrecifes del Caribe, los páramos, que son formaciones rarísimas que nosotros tenemos la mayoría de ellos, los llanos, lo que es el Sertão brasileño, el Pantanal, el altiplano boliviano, el desierto del Pacífico, las pampas. Todos estos lugares son impresionantes, y una flora tan diversa, que hace que todo el conocimiento de botánica que tenían los europeos y los árabes quede desactualizado y mandado a recoger, porque todo lo que van a ver acá no lo tienen ellos allá. Entonces esos herbarios griegos que ellos tenían antes van a quedar completamente obsoletos, y aquí se van a encontrar con una gran cantidad de plantas antiguamente domesticadas, plantas poderosas y tremendas. Aquí va a haber la papa, que salvó de las hambrunas a Europa,
el tomate, el chocolate, la vainilla, el tabaco, la guayaba, la yuca o tapioca, la piña, el ananá y el más importante de todos, el maíz, que es el que va a generar todo esto. Aquí, en este continente, hubo una revolución agrícola, independiente de la revolución agrícola que hubo en Eurasia, pues. Aquí hubo una revolución agrícola en diferentes momentos y es independiente. Ellos unas no se conocieron con otras. Aquí hay unos animales absolutamente diferentes en términos de osos, de águilas, de focas, de venados, de zorros, de leones marinos, de bisontes, de serpientes, de vicuñas, de llamas, que son como los camellos de los Andes, de iguanas, monos aulladores, armadillos, cóndores, colibríes. Los colibríes solamente existen en América y hay ciertas plantas que solo se polinizan con los colibríes, así son de delicadas. No se aguantan a nadie más, sino a los colibríes que solo existen acá. Y los señores de todos, los dueños de todos, el puma y el jaguar. Aquí empieza el espacio comercial. Yo estaba en Islandia y resulta que como soy tan fanática del cine, pues siempre pregunto películas sobre los lugares donde estoy. Y me han recomendado una película rarísima que se llama Lamb, Cordero. Los islandeses son de una cultura muy particular que uno se sorprende mucho cuando llega a acercarse a ellos. Esta película trata de una pareja que vive como viven los islandeses. Hay mucha gente que vive muy aislada porque ellos son poquitos, son 350,000 y hay muchos lugares deshabitados. Y allá hay una pareja que ha perdido una niña y tienen un duelo grande por la pérdida de esa niña. Y tienen, como muchos islandeses, muchas ovejas. Va a haber una narrativa entre el duelo y las ovejas que nacen, una especie de extraña sustitución del dolor materno que tiene un viso de misterio. Uno no sabe exactamente el género. Podría parecer una película de terror porque siempre hay un ojo que los está mirando, porque la narrativa es totalmente sorprendente. Y el final es una cosa que uno no se imagina. Tiene un elemento mitológico que uno no lo ve llegar a pesar de la observación que uno siente sobre ellos durante toda la película. ¿Y dónde me voy a ver yo una película de esas? A ver, que me recomendaron en Islandia, diga. Pues imagínense que sí, que me la puedo ver en Movie, una plataforma de cine curada a mano. Diariamente ponen películas que nos están llevando a relatos de todas partes del mundo. Es una plataforma donde uno tiene acceso a una cantidad de relatos cinematográficos de diferentes culturas, de diferentes pueblos, de diferentes narrativas, lo que enriquece tanto la mente. Ahí hay de todo. Hay joyas como una película que se llama Guerra Fría polaca, que es una cosa increíble, o películas maravillosas de Almodóvar, muchas otras. O sea, es diversísimo y ustedes pueden acceder a eso ahora. Esto se llama M-U-V larga y latina. Y ustedes se meten en movie.com/Diana Uribe y durante 30 días van a ver películas gratis. Y yo creo que después van a quedar aficionados a esta nueva narrativa y a esta nueva oportunidad de ver cine para la gente que es bien gomosa y quiere ver de todo y quiere ver cosas nuevas, distintas, fascinantes. Les cuento esto porque Movie nos está apoyando en este capítulo de podcast y estamos encantados con las posibilidades narrativas que eso nos abre. Entonces, bueno, ya lo saben, vayan a movie.com/Diana Uribe. Entonces, procedemos. ¿Cómo le parece que ellos se van a encontrar con todo esto y no van a entender cómo es? Y se van a encontrar con un montón de pueblos que por la naturaleza tan distinta
de nuestros ecosistemas tienen una cultura completamente diferente a la que traen los europeos porque viven en un entorno distinto. Aquí se van a encontrar con las civilizaciones de Caral, con los Anasasis, con los Quimbaya, con los Nazca, con los Chimú, con los Chavín, con los Paracas, con los Moche, con los Huari, con los Limas, Zapotecas, Mixtecas, Totonecas, Toltecas, Muiscas, y se van a encontrar también con los grandes imperios de Tenochtitlán, Teotihuanaco, bueno, los mayas, los aztecas, los incas. Entonces van a encontrarse con pueblos que tienen calendarios. El calendario azteca tiene 365 días y había otro calendario sagrado que tenía 260. Estos pueblos practicaban las trepanaciones de cráneo, las cirugías craneanas, porque además hemos encontrado cráneos con antiguas cirugías, quiere decir que vivieron muchos años después de haber tenido una cirugía craneana en las culturas de todos estos pueblos. Y esta gente fue capaz de trabajar el platino mucho antes de que los europeos lo hicieran, y hubo pueblos que resistieron hasta los días de hoy la llegada y la invasión de los europeos, como los mapuche, los wichi, pueblos amazónicos, los iroqueses, los algonquinos, los hopi, los comanche, los inuit. Entonces ellos se van a encontrar con un universo que no les cabe en la cabeza. No les cabe en la cabeza, y eso es parte del texto maravilloso que hizo García Márquez cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, que se llama La soledad en América Latina. Y hablaba de lo inconmensurable que era para un europeo tratar de siquiera concebir este continente impresionante. No lo podían ni pintar. Mucho tiempo después, en el siglo XIX, Catherwood, cuando va a llegar a intentar pintar lo que ve en Mesoamérica, no lo puede pintar porque su lápiz no puede concebir una serpiente emplumada. Lo que no puede imaginar no lo puede pintar, simplemente porque su imaginación no puede registrar algo que nunca antes había visto en su espectro del universo. Esto de Catherwood es una especie de metáfora de lo que les pasa con nosotros. No nos pueden ni pintar, pues no nos pueden ni imaginar. Entonces, los europeos van a traer una mirada sobre el mundo que es la que van a tratar de imponer frente a un paradigma que se sale por completo de su idea del universo. El problema es que van a negar esta diversidad. Van a imponer su visión del mundo sobre las muy diversas versiones del mundo que teníamos acá. Y eso va a hacer que este encuentro sea muy violento, y que este encuentro esté marcado por una conquista feroz, y esté marcado por una gran cantidad de enfermedades que traían los europeos, para las cuales aquí no teníamos ningún tipo de antecedente genético. Entonces, muchísimos pueblos empezaron a sufrir las enfermedades mucho antes de encontrarse con los europeos, simplemente porque ya habían llegado en una esquina y eso llegaba para el otro lado. Hubo una epidemia grandísima, hubo una tragedia demográfica enorme, de grandes proporciones. Utilizaron las divisiones entre unos pueblos que fueron esclavizados por otros para apoyar a unos en contra de otros. Unas condiciones de armas de fuego que aquí no conocíamos. Y un enorme y ambicioso proyecto colonial de explotación de recursos, de evangelización, es decir, de la supremacía de una forma de Dios sobre todas las formas religiosas que existían acá. Entonces eso va a hacer que este encuentro sea complejo, dramático, sangriento, terrible, y que la mezcla de estas culturas vaya a producir una cosa completamente distinta. Una serie de pueblos completamente diferentes, que es el resultado de este dramático encuentro, que somos los americanos, y que lo que Vasconcelos llamaría la raza cósmica. Junto con los europeos, van a ser traídos siglos después del África pueblos enteros en condición de esclavitud, pueblos que nunca pidieron venir acá, pueblos que, como diría Malcolm X,
nosotros no llegamos aquí en la Pinta La Niña y la Santa María. Nosotros llegamos como esclavos para ser vendidos en cadenas, para ser subastados, para ser llevados a trabajos forzados en una esclavitud perpetua. Los pueblos africanos llegan a vivir la tragedia más grande de su historia en América y se van a convertir en el macabro comercio triangular. Esta tragedia, esta deuda histórica que la humanidad todavía tiene con los pueblos afro, va a generar la influencia más grande a nivel cultural y a nivel musical que uno se pueda imaginar. Ellos van a traer una música que le va a dar ritmo al planeta, los pueblos africanos, y ellos van a concebir y van a convertir el Caribe en toda la diversidad que es, porque finalmente África y América se van a encontrar en el Caribe. Es ahí donde se hermanan estas culturas de una manera artísticamente asombrosa e increíble, que todos son esa cantidad de diversidad de ritmos. En todas las fiestas que les vamos a contar del próximo capítulo en adelante, y en todas las fiestas que les hemos contado antes, nos vamos a encontrar con estos tres pilares: el mundo indígena originario, el mundo europeo y el mundo afro. Y esto se va a combinar de muchas maneras para dar unas sonoridades y unas características culturales particulares a cada una de las fiestas que les vamos a empezar a contar. Entonces, esto va a generar un universo cultural completamente nuevo y diferente. Germán Arciniegas decía que las utopías de Europa fueron posibles en América. Ellos llegaron aquí huyendo de sus fantasmas. Llegarían más adelante a América del Norte los ingleses, las comunas religiosas inglesas, huyendo de las guerras religiosas que desangraban a Europa. Llegarían aquí los pueblos del Imperio Español, buscando todo este mundo que se encontraron sin creerlo, sin imaginárselo siquiera, y van a formar una colectividad al cabo del tiempo, que es algo que no existía en la historia de la humanidad. Por eso les digo que aquí va a existir el mundo atlántico, y aquí vamos a tener una gran cantidad de personajes que van a nacer de ahí. Entonces resulta que aquí vienen las grandes utopías, que son las de Tomás Moro, porque se creía que aquí era posible, y más adelante en el siglo XIX, de nuevo América va a ser el gran descubrimiento en términos de la tierra de las oportunidades. Finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando llegan 40 millones de europeos al norte y al sur, buscando a través de los océanos las oportunidades que la vieja Europa, que se desangraba en los imperios que caían, ya no podía darles. Y esto se vuelve una vez más su utopía. Cada tanto, cuando se resquebrajan sus estructuras, América sigue siendo el portal que para ellos significa las posibilidades que allá muchas veces se cierran. Entonces, este hecho va a cambiar todo.
Va a cambiar la geografía, va a cambiar la botánica, va a cambiar el universo, va a cambiar la cosmovisión, va a cambiar absolutamente todo, porque van a tener que acostumbrarse a un mundo inimaginado. Van a tener que encontrarse con cosas que no podían siquiera concebir. Van a encontrarse, por ejemplo, con que en estos pueblos los climas están determinados no por las estaciones, que también hay lugares donde las hay, sino por los pisos térmicos. Eso es inconcebible para ellos. Cuando Humboldt descubre eso y les echa ese cuento, eso es una cosa increíble, porque en Europa, si usted quiere sentir calorcito y está en invierno, le toca esperar 6 meses. Aquí, si usted quiere sentir calorcito y está en Bogotá, baja 2 horitas de montaña y ya está en climas cálidos, y un poquito más y ya está en climas muy calientes. Y existen para nosotros ideas que son inconcebibles para ellos, como la tierra templada, la tierra fría y la tierra caliente. Ensaye explicarle eso a un europeo, no le va a entender, porque para ellos los factores climáticos están ligados con las estaciones, no con los pisos térmicos. Entonces desde ahí tenemos un abordaje muy distinto de lo que son las temperaturas, desde los Andes hasta estos pueblos que están tan profundamente marcados por el cambio de las estaciones. En este nuevo relato, el hecho de que ellos vayan a imponer el relato que ellos traían sobre los relatos que nosotros teníamos, por no poderlos entender y por no considerarlos siquiera posibles frente al armazón del mundo que tenían, eso va a tener unas consecuencias muy dramáticas que todavía siguen rondándonos. Esa lectura de un mundo que ellos consideraban civilizado, que era el que ellos traían, esa dualidad de considerar que toda esta diferencia era barbarie, era idolatría, era paganismo, porque no era un proyecto religioso como era el proyecto religioso de ellos. Sí lo era, pero no era igual al que ellos tenían. Va a generar una lectura que pretende montarse sobre la nuestra a partir de la negación de la validez de nuestra diversidad. El problemita todavía lo tenemos. Todavía lo tenemos porque 530 años después, todavía mucha parte de nuestra cultura se mira con estos ojos extraños con que los europeos clasificaron las razas, los pueblos, los saberes y los conocimientos únicamente referidos a su propia medida del conocimiento. Entonces sintieron un profundo desprecio por aquello que no pudieron entender y dejaron inoculado ese germen del desprecio por lo propio que todavía permea nuestra cultura en forma del rezago de un pensamiento colonial que viene desde la conquista, que hace que la cosmovisión de los pueblos originarios aún no se entienda en toda su valía, que el poder histórico de los pueblos afro aún no se termine de medir, de entender y de considerar en toda su gran aportación histórica, y que sea la vertiente europea la que se pretende mirar todavía como el paradigma al que hay que acercarse. Esto resulta siendo lo que va a suceder después de 530 años de un paradigma que se impone sobre tantos otros. Esto en América Latina genera unos temas de identidad muy fuertes, porque todavía estamos buscando la armonía entre los resultados de los encuentros de estos mundos. Esto para las comunidades afro todavía es el reto histórico de entrar a producir la valía de su propio pueblo. Zombie, zombie no go stop, listen to hot to stop. Zombie,
to go. Zombie no go journalist, you still have to serve. Zombie no go journalist, you still have to church. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Till that tongue goes straight, do da da do. No bring no joke, no sense, do da da do. Till that tongue go quench, do da da do. No bring no joke, no sense, do da da do. Till that tongue go quench, do da da do. No bring no joke, no sense, do da da do. Go on, get it. Go on, da. Go on, way. Entonces, esto hace que nuestro universo todavía esté 530 años después en formación desde el punto de vista cultural, que todavía falten muchas lecturas, que el universo indígena todavía se mire sin la debida valoración que debería tener y que debe tener, y que pase lo mismo con el universo afro. Esto pasa en toda América Latina y pasa en América del Norte, o si no, no existiría un movimiento como el Black Lives Matter. O sea, si usted tiene que decir que las vidas de los pueblos negros importan, es porque algo terriblemente mal está ahí y no se entendió. Entonces todavía se están procesando rezagos de estas primeras lecturas. Y todavía hay mucho recorrido que hacer para poder entender en su justa dimensión y en su justo aporte cada una de estas influencias que resultaron del encuentro entre estos dos mundos. Nosotros hacemos hoy un homenaje a Vangelis también, que nos dejó hace poco y nos deja esas bandas sonoras tan maravillosas como la de 1492, que escuchamos también. Y nosotros nos quedamos con una cantidad de interrogantes. O sea, 530 años después de esto que los europeos llaman el descubrimiento, tenemos muchas preguntas. Tenemos muchas preguntas acerca de nuestra identidad histórica, acerca del peso de cada una de estas influencias en nuestra historia y en nuestro relato, acerca de cómo profundizar en la valía de las influencias indígenas y afro para tener una lectura mucho más balanceada con nuestra propia geografía y diversidad que el relato único europeo que ellos han impuesto como un relato, digamos, fundacional, que descubre, que denomina, que nombra. Cuando hablan del descubrimiento del Océano Pacífico, bueno, el Océano Pacífico sí que es viejo, que lo descubrió Vasco Núñez de Balboa. No, pues, los panameños hablan el avistamiento del Océano Pacífico. Que el descubrimiento de América fue la llegada de ellos a un mundo que no conocían. El hecho de que no lo conocieran no significa que no existiera, significa que ellos no lo conocían. Y así por el estilo, si uno se pone a mirar, no solo desde la perspectiva del que llega, sino de la perspectiva del que estaba, junto con la mirada del que va a llegar con ellos, que son los africanos en el comercio triangular, podemos dar visiones muy distintas de este hecho histórico, según desde donde uno lo vea. Si uno lo ve desde la perspectiva europea, es la formación de sus grandes imperios. Es lo que les va a dar a ellos toda la riqueza y todo el oro, y lo que les va a dar esa capacidad de alucinación, porque todavía ellos venían buscando las 7 ciudades de Cibola, ellos venían buscando el Dorado, ellos venían buscando la fuente de la eterna juventud, ellos venían buscando una gran cantidad de alucinaciones que se imaginaban que era este mundo donde todo era posible porque todo era desconocido. Entonces, desde el punto de vista de ellos, ese encuentro posibilitó un imperio en España donde no se ocultaba el sol, un imperio gigantesco que se enriqueció de una manera impresionante con los recursos que había en este lugar. Desde el punto de vista de los afros, ligado a este encuentro de dos mundos, va a venir la mayor tragedia de todas, que es la del comercio triangular. Desde el punto de vista de los pueblos originarios, fue el comienzo del fin de su hegemonía y de su soberanía y de su autonomía en todo lo ancho y largo del continente,
sobre una mirada unificadora a las malas, en términos religiosos, en términos culturales, en términos militares, en términos institucionales. Entonces, de esto cada uno habla como le va en la feria, como dicen que cada uno habla de la feria como le va en ella. Así que no hay una única mirada, no hay un único relato. Hay un universo que se forma de maneras impresionantes, hay un mundo que se globaliza, hay una cantidad de culturas que se van a encontrar, hay un océano que va a tejer a ambos lados en el futuro grandes revoluciones, que es el mundo atlántico, donde a un lado y el otro se van a hacer la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la revolución que da origen al continente de América Latina mucho tiempo después. Esto se va a mezclar de unas maneras vertiginosas, se van a batir los océanos de la historia para crear una visión completamente nueva que se deriva del hecho del encuentro de estos dos mundos. Entonces esto es tan trascendental. Esto va a llevar a Europa a la modernidad, porque se habla del fin de la Edad Media cuando la toma del Imperio Turco Otomano a Constantinopla. Pero ahí la mentalidad no cambió radicalmente. Un poder declinó y otro subió. Donde cambia radicalmente la mentalidad es en el encuentro de los dos mundos, porque les toca ponerse a escribir de lo que no imaginan, pintar lo que sus manos no pueden seguir, creer lo que sus ojos no pueden mirar. Entonces, eso sí realmente va a ser un hecho completamente transformador y revelador por donde quiera que uno lo mire. Lo que no puede es tener una mirada única, una lectura única, porque la misma naturaleza del encuentro de culturas nos hace tener que fijarnos en esto desde una multiplicidad caleidoscópica y no desde una hegemonía narrativa, porque no la hay. Lo que hay es un encuentro de civilizaciones, de grandes civilizaciones, de pueblos que aquí los mayas conocían el cero. Los árabes conocían el cero, los europeos no. Por eso tuvimos ese enredo tan grande del Y2K en el año 2000, porque en el momento en que ellos cuentan el tiempo de antes y después de Cristo en la era, a partir de las matemáticas romanas, como no conocían el cero, entonces siempre queda esa discusión sobre si el año 2000 empezaba en el 2000 o en el 2001, porque no tenían el cero. Ese cero lo tenían los mayas, lo tenían los árabes y lo tenían los hindúes, pero los europeos no. Pero el poder de esta empresa imperial va a ser tan grande que no solamente les va a dar las materias primas para sus siguientes revoluciones, sino el poder del relato. Los libros los van a escribir ellos, las crónicas las van a contar ellos, las enseñanzas escolares las van a escribir ellos, y por eso su visión del mundo queda como si fuera la única posible, porque con los imperios vino la hegemonía narrativa. Pero sobre esto hay muchas miradas, y es un poco a toda la multiplicidad de miradas a las que le queremos rendir un homenaje en el año 2, cuando hablamos del encuentro de estas culturas que los europeos llaman el descubrimiento de América, a un continente que ellos llaman América y que los Kuna llaman Abya Yala, y a un mundo que todavía se está formando hasta lograr tener con los ojos de toda la diversidad histórica una mirada que le dé a cada cultura su propia validez. En esta tierra, que se llamaría América, habría una gran cantidad de personajes, hay una gran cantidad de personajes históricos. Esta es la cuna de Anacaona, de Lautaro, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Benjamin Franklin, de Frida Kahlo, de Gabriel García Márquez, de Rubén Darío, de Simón Bolívar, de Henry de Thoreau, de Tiradentes, de Chico Buarque, de Mercedes Sosa, de Bob Marley, de Petion, de Atahualpa, de Tupac Amaru, de Susana Baca, de Borges, de Cortázar, de todo el boom latinoamericano, de Violeta Parra, de Quino, de Mafalda, de Nina Simone, de Louis Armstrong, de José Martí, de La Fania, de Pelé, de Maradona. La lista sería interminable, y es aquí, en este continente americano, donde el hombre encontraría el primer contacto con la luna. Fue aquí,
en esta parte del mundo donde se daría la misión Apolo, donde el hombre por primera vez se encontraría con la luna. Entonces, esto es un universo hemisférico, cósmico, continental y maravilloso que hemos recorrido un poquito siquiera aquí en el año 2. Entonces, desde la cordillera de los Andes, desde los grandes ecosistemas, el Amazonas, el Orinoco, desde el Pantanal, desde el escudo guyanés, desde los incas, mayas, aztecas, desde los grandes pueblos, desde los mapuches, desde los iraqueses, desde los algonquinos, desde todos los pueblos que van a encontrarse en un momento dado con un imperio que viene de ultramar, que ha desarrollado un proyecto de navegación que los hace llegar a un lugar que nunca antes imaginaron, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Y recuerden que la lista de las canciones la pueden encontrar en las notas de YouTube de dianauribe.fm.